Subámonos a la máquina del tiempo y volvamos atrás. Más atrás. Más atrás. No tanto. Digamos, fines del siglo XIX. Grandes fábricas, industrias, puertos, minas. Mucha gente comienza a ser atraída por la vida en las ciudades. Crecimiento enorme del sector obrero. A ver, estadísticas. Santiago, 1895, 250.000 habitantes. 1920, 500.000. Valparaíso Viña, 1895, 133.000. 1920, 218.000. ¡Uf! ¿Y dónde vivían todas esas personas? La verdad es que en esa época los más pobres tenían que arreglárselas como podían, casi siempre hacinados en ranchos y conventillos. ¿Y qué hacía el Estado? Al principio no mucho. Eran principalmente sociedades de beneficencia católica y otros colectivos filantrópicos los que intentaban darle una mano, o mejor dicho, un techo a los más pobres. Era un asunto de caridad. A ver, hagamos una línea de tiempo, porque esto va a ir cambiando. Fue en este contexto, recién en 1906, que surge la primera Ley de Habitaciones Obreras. Esta ley genera condiciones y financiamiento. Por un lado, para promover la producción de nuevas viviendas, equipadas con los servicios básicos, incluyendo ventilación, algo de sol y no tanta humedad como en los conventillos. Es en el marco de esta ley que se generan los CITES y pasajes. Pero también, por otro lado, la ley busca demoler y en algunos casos reparar los ranchos y conventillos catalogados como insalubres. Consideremos que en 1910 el 25% de la población santiaguina vivía en conventillos. Sin embargo, la respuesta al problema habitacional sigue siendo débil. Por un lado, el ritmo de la construcción era más lento que el de las demoliciones. Por otro, el Estado favorece principalmente a las familias con una cierta capacidad de ahorro. Todas estas razones desencadenan un incremento descontrolado de los precios de los arriendos, lo que a la larga conduce a una serie de protestas callejeras. Para remediar esto, en 1925 se redacta la Ley de Habitaciones Baratas, una nueva normativa que regula el arriendo y la construcción de las nuevas viviendas, siendo típica de la época la vivienda de fachada continua. Sigamos avanzando. En 1930 comienza una nueva época. En esta se comienza a fortalecer la institucionalidad. Se consolida la concepción de la vivienda como un derecho y es el Estado quien tiene la responsabilidad de su producción. En este periodo, las viviendas sociales adquieren una nueva fisonomía. En 1936 se crea la Caja de Habitación Popular, la que se perfecciona en 1942 en la Caja de Habitación Simplemente, bajo cuyo alero se perfeccionan los criterios y estándares para la construcción de los proyectos habitacionales públicos. Sin embargo, a mediados del siglo XX la población chilena se duplica. Veamos algunos datos. De acuerdo al primer censo de población y vivienda realizado en 1952, la migración campo-ciudad crece a tal nivel que la población urbana alcanza el 60% del total nacional. A su vez, el déficit de viviendas irá en progresivo aumento. 156.000 en 1952, 450.000 en 1960, 590.000 en 1970. Como consecuencia, en el año 1953 se crea una nueva institucionalidad llamada Corporación de la Vivienda, la Corvi, con el objetivo de centralizar el diseño de las políticas habitacionales y urbanas y alcanzar una producción en gran escala. El proyecto residencial se transforma en reflejo de un fuerte proceso de modernización del país. Sin embargo, las diversas medidas implementadas solo logran concentrar su atención en los empleados y trabajadores formales, dejando fuera de su espectro de acción al mundo de los trabajadores informales o los desempleados. Esto hace que desde los años 50, ante la falta de un espacio propio, los más pobres se esparzan, formando las famosas poblaciones callampas, que reciben su nombre por su veloz proliferación y capacidad de crecer en cualquier parte. Así se configuran posteriormente múltiples tomas de terreno, que dan cuenta de una nueva forma de ocupación organizada en la ciudad. En este contexto crecen las movilizaciones sociales, las cuales ponen a la vivienda como bandera de lucha, desencadenando que en 1965 se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MIMBU. Para que se hagan una idea, solo en 1970 había 220 tomas de terreno en todo Chile. En Santiago, el 10% de la población vivía en estas condiciones.
Para contrarrestar esta alta demanda, la producción habitacional se estandariza y las nuevas viviendas comienzan a ser identificadas claramente como las edificaciones residenciales de carácter estatal. Después, viene la dictadura, la cual implementa un proyecto refundacional totalmente distinto. Es la época de los subsidios. La fecha clave es 1976, cuando se crea el Serviu. Ahí comienza una nueva era para la vivienda social. Para sacar a la gente de las tomas, el Estado va a producir masivamente viviendas de bajo costo. O sea, no las va a producir el Estado, sino que el Estado va a fijar estándares mínimos de habitabilidad y calidad de la construcción, y va a ser la inversión privada la encargada de construir. La vivienda social pasa a ser un bien de consumo. Las familias pueden acceder a él en base a una cierta cantidad de ahorro y endeudándose con el banco. Eso sí, el sueño de la casa propia puede durar largos años. Bajo esta lógica se construyen entre 1980 y 2000 cientos de miles de viviendas. El problema es que los estándares de habitabilidad fijados por el Estado fueron bajísimos. Casas de mínima superficie y alta densidad, baja calidad constructiva localizadas en áreas periféricas, desconectadas de la ciudad, sin servicios, sin equipamientos. Seguramente muchos se acuerdan a finales de los 90 de las casas de nylon, cuando muchas viviendas construidas con los más mínimos estándares debieron ser cubiertas por las familias para no inundarse con las fuertes lluvias de ese invierno. Así se redujo el déficit habitacional, pero se desencadenaron otros problemas. Desde la vuelta a la democracia en los 90, el país va cambiando progresivamente. Hay nuevas manifestaciones de pobladores que van evidenciando la brutal segregación urbana. Pero no son solo los más desposeídos, sino que es también la clase media la que cuestiona el mercado e instala nuevas demandas referidas fundamentalmente a la calidad. En el nuevo siglo la lógica subsidiaria se ha mantenido, aunque se han incorporado nuevos programas y acciones que buscan responder a estas demandas. Por una parte, producir viviendas de mejores estándares, mejor localizadas y con mayor equipamiento urbano. Y por otra parte, mejorar las viviendas y regenerar los barrios ya construidos. ¿Y ahora? ¿Cómo vemos el futuro? Los desafíos son complejos, pero es clave encontrar soluciones que se adapten a la diversidad de los territorios. Ya sea en el desierto, el Valle Central, el sur o la Patagonia, en el interior o la costa, creemos que debe instalarse progresivamente la perspectiva del hábitat residencial, donde la vivienda no sea solo un techo bajo el cual refugiarse, sino que sea una parte integral de la construcción de los barrios y las ciudades.